y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar de un tema fundamental en la medicina, que va a ser la anestesia. Vamos a abordar qué es, para qué se usa, cuáles son sus tipos y cómo funcionan los fármacos que la componen. Todo esto y mucho más para poder explicar de forma clara y sencilla al público en general qué es este procedimiento médico. Pues comenzando así con la definición breve de qué es. La anestesia va a ser un procedimiento médico que nos va a permitir bloquear la sensibilidad al dolor en una parte o en todo el cuerpo, ya que esto va a permitir que el paciente, ya sea dependiendo del tipo de anestesia, puede ser implicar la pérdida de la conciencia y así poder permitir realizar cirugías u otros procedimientos sin que el paciente sienta dolor ni molestias. Este término de anestesia fue, para hablar brevemente de su historia, se lo ha puntuado en 4 puntos importantes, que es cómo fue su origen y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Pues vamos a hablar primero de la antigüedad. Desde tiempos remotos se utilizaban sustancias naturales como el opio y el mandragora, que eran para mitigar el dolor en procedimientos médicos rudimentarios, ya que decían que estas plantas tenían estos efectos analgésicos y sedantes, y eran las primeras formas de anestesia en las culturas antiguas. Teniendo así que también que en el siglo XIX la verdadera revolución de la anestesia comenzó en 1846, cuando William Morton, que era un dentista estadounidense, demostró con el éxito el uso del éter etílico, que era en una cirugía pública de Boston, ya que este de aquí abriendo el camino para la cirugía sin dolor. En 1847, el médico británico James Simpson introdujo el cloroformo, que era aplicado en las opciones para anestesiar a los pacientes, y en este periodo también vio el inicio del uso de la hipnosis como un método para inducir a la anestesia. En el siglo XX, a lo largo de este siglo, pues los avances en la química y en la farmacología permitieron la creación de anestésicos más seguros y efectivos, como la lidocaína. Y así también, durante las décadas posteriores se desarrollaron técnicas más precisas y controladas, como es la anestesia epidural y la anestesia general. Y así también fueron perfeccionándose más métodos para controlar la respiración y la circulación de los pacientes durante las cirugías, lo que permitió pues el desarrollo de temas más complejos y riesgosos. Para acabar, pues tenemos la actualidad, que es el hoy en día. La anestesia se va a basar en una combinación de fármacos avanzados, ya sea el sevoflurano o el propofol, que son, junto a equipos de monitoreo y de última tecnología, garantizan así la seguridad y el confort del paciente. Esto fue una breve introducción a la historia. Ahora sí vamos a hablar de los tipos de anestesia que son conocidos. Los tipos de anestesia van a ser 3 principales, que tenemos a la anestesia local, la anestesia locorregional y la anestesia general. En la anestesia local, pues vamos a hablar que esta va a ser cuando se aplica en una zona pequeña, como la piel, para así poder eliminar la sensibilidad al dolor. Un ejemplo va a ser cuando nos suturan una herida o cuando se colocan en intervenciones odontológicas. La anestesia locorregional. Esta ya va a abarcar cuando bloquea la sensibilidad en una región del cuerpo, por ejemplo, una pierna o un brazo, y esta puede ser troncular o neuroaxial. Cuando hablamos de troncular es cuando se bloquea un nervio específico, y la neuroaxial es como la epidural y la intratectal, ya que afectan a la médula espinal. Y ahora vamos a hablar brevemente de la anestesia general. En esta va a producir un estado de inconsciencia totalmente por fármacos administrativos por vía intravenosa o inhalatorio, y se va a usar en cirugías mucho más complejas. Vamos a hablar de los componentes de la anestesia general. La anestesia general va a buscar 4 objetivos fundamentales, que van a ser la analgesia, la hipnosis, la relajación muscular y el control autonómico. Hablando cada una de estas, vamos a hablar que la analgesia se va a utilizar opioides como la morfina y el fentanilo, pues para poder suprimir el dolor. En la hipnosis van a administrarse fármacos como el propofol o el midazolam para inducir a la inconsciencia. La relajación muscular
Pues aquí se utilizan relajantes musculares, como son la succinilcolina o el rocuronium, que va a ser para que facilite la intervención quirúrgica. Y finalmente, pues tenemos el control autonómico, que es donde se van a emplear medicamentos para poder prevenir las respuestas del cuerpo al dolor, como son los anticolinérgicos. Ahora, vamos a hablar de los fármacos empleados en la anestesia. Aquí tenemos los hipotónicos intravenosos, los analgésicos, los relajantes musculares, los anestésicos inhalados y los anestésicos locales. Pues hablando cada uno de ellos, vamos a hablar que entre los hipotónicos intravenosos vamos a tener el propofol, el etomidato y la ketamina. De los analgésicos vamos a tener a los opioides, como son el fentanilo, la peptidina y el alfentanilo. En los relajantes musculares tenemos dos grupos, que serían los no despolarizantes y los despolarizantes. En los despolarizantes tenemos a la succinilcolina y en los no despolarizantes tenemos al rocuronium y el becuronium. En los anestésicos inhalados vamos a tener el óxido nitroso. Y en los anestésicos locales vamos a tener la lidocaína. Y ahora vamos a hablar de los riesgos y efectos secundarios. Si muy bien tenemos este concepto que la anestesia va a ser una intervención segura en la mayoría de los casos, sí van a existir riesgos, y es por esto que tienen estos mitos las personas del miedo a poder intervenirse mediante la anestesia. Estos efectos secundarios vamos a tener que van a ser las reacciones alérgicas a los anestésicos propios, los cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca no monitoreadas, las náuseas y vómitos en la recuperación, y en casos raros, pero van a haber complicaciones como una hipertermia maligna o incluso un daño nervioso. Ahora, luego vamos a hablar de la recuperación y los cuidados post-anestesia. Se menciona que después de recibir una anestesia, el paciente debe ser monitoreado en una sala de recuperación para así poder asegurarse de que todo esté bien. Ya sea, dependiendo del tipo de anestesia, la recuperación puede tomar desde minutos hasta varias horas que el paciente logre despertarse. Ahora, existen muchas complicaciones o mitos que se tienen en cuenta al momento de poder realizarse intervenciones quirúrgicas, que muchas veces esto también va a influir en cómo va a surgir el efecto de la anestesia en los distintos escenarios presentes, ya sea intervenciones odontológicas o ya en operaciones más complejas. Y por ello pues es importante mencionar y aclarar cuáles son ciertos y cuáles no son ciertos. Muchas personas se van a preocupar por la anestesia, pero tenemos que tener tranquilidad. La anestesia va a ser segura en la mayoría de los casos. Los anestesiólogos tienen que controlar constantemente la respiración, el ritmo cardíaco y otros signos vitales para así poder asegurarse de que todo vaya a marchar correctamente. La anestesia va a ser fundamental en la medicina moderna, ya que va a permitir la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos sin causar dolor o angustia al paciente. Hay este mito que se menciona que nunca voy a despertar luego de la anestesia. Los avances en la anestesia hacen que los riesgos sean mínimos. O otro donde que se menciona que la anestesia daña la memoria a largo plazo, cuando en la realidad en algunos casos puede haber un poco de confusión temporal, pero no va a haber un daño permanente. Ahora vamos a mencionar algunos datos curiosos para poder hacer más entendible y más dinámico el tema, donde que se mencionaba que hablamos de los tipos de anestesia que estaban, y una de estas preguntas va a ser: ¿la anestesia epidural fue desarrollada por? Correcto, el médico español Fidel Pelles en 1921. Otra pregunta que va a ser de un ABCD, que es: ¿la primera anestesia general documentada cuándo fue? Exacto, en la letra B, que se menciona que es en 1984, donde que fue la primera anestesia general documentada con el éter, que fue por William Morton. Y finalmente pues tenemos ¿cuál tipo de anestesia es? Donde se aplica en una zona pequeña como la piel para eliminar la sensibilidad al dolor.
Ejemplo, cuando nos suturan una herida, exacto, tenemos que es la anestesia local. Pues para concluir el tema, vamos a hablar que la anestesia es uno de los mayores avances en la medicina, como ya se mencionó. Esta anestesia va a inducir al paciente a poder realizarse tratamientos quirúrgicos sin sentir ni un malestar. La anestesia no solo eliminó el dolor en la cirugía, sino que también abrió las puertas a la medicina moderna, permitiendo procedimientos mucho más seguros y humanizados. Gracias.